En el otoño de 2023, la policía de Bloomfield, en Colorado, fue enviada al domicilio de una madre de 43 años que había dejado de responder a las llamadas y a los mensajes de su familia. El informe policial decía que la mujer estaba sufriendo un caso de acoso, que había mensajes extraños y correos electrónicos muy inquietantes y que tenía la sensación de que alguien la estaba observando. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy inquietante en el que nada es lo que parece. Un caso con giros, idas y venidas, y tenéis que estar muy atentos para no perderos ningún detalle, porque todo es importante. En fin, que vais a ver que este caso es una auténtica locura. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza no hace mucho, concretamente en el otoño de 2023, y la protagonista es una mujer con una vida sencilla, una vida de lo más normal, y su nombre es Crystal Krug. Estaba casada, tenía 3 hijos y trabajaba fuera de casa. Como digo, llevaba una vida de lo más normal. La pobre jamás imaginó ni en sus peores pesadillas que en los últimos meses de su vida acabaría viviendo una película de terror en carne propia. Pero antes de entrar en materia, vamos a conocer un poco mejor a Crystal. Crystal Krug nació el 24 de noviembre de 1980 en Boulder, Colorado. Era muy conocida por su amabilidad, su generosidad y un sentido del humor muy contagioso. Incluso cuando un chiste no tenía ninguna gracia, ella soltaba una sonrisa enorme y tan contagiosa que terminaba haciendo reír a todos los que la rodeaban. A lo largo de su vida tuvo dos grandes pasiones. La primera era la danza contemporánea. Decía que bailar le hacía sentirse viva y cualquiera podía ver cómo se le iluminaba el rostro cada vez que practicaba, bailaba y conseguía dominar un nuevo movimiento. Su segunda gran pasión era la ciencia. Así que cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria después del instituto, Crystal no tuvo ninguna duda. Quería estudiar ingeniería bioquímica. Consiguió una beca para la Colorado School of Mines, una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas del país, y allí comenzó sus estudios universitarios. Más tarde se trasladó a la Universidad de Colorado en Boulder, donde terminó graduándose en lo que ella quería, ingeniería bioquímica. Tras finalizar la carrera consiguió el trabajo de sus sueños en una empresa tecnológica local muy conocida dentro del mundo científico. La compañía desarrollaba instrumentos de laboratorio y programas informáticos utilizados en escuelas y en empresas de todo el mundo. Era exactamente el tipo de trabajo con el que siempre había soñado y destacó allí prácticamente desde el primer día. Y lo hacía sobre todo porque era muy buena y porque le encantaba lo que hacía. Pero aunque su carrera profesional prosperaba, Crystal también estaba muy centrada en construir una vida personal feliz y satisfactoria. A principios de los años 2000 conoció a un hombre llamado Daniel Krug. No tengo mucha información sobre cómo se conocieron, ni cómo fue su primera cita, ni si fueron rápido, despacio, no tengo ni idea. Pero creo que esto es bastante poco importante. La pareja con el tiempo decidió formar una familia, así que en el año 2007 se casaron y tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y desde fuera la vida de Cristil parecía perfecta. Tenía una carrera de éxito, un marido que la adoraba y 3 hijos preciosos que la admiraban un montón y la querían muchísimo. Pero como hemos aprendido ya con todos los casos que llevamos, las apariencias a veces engañan. Porque en octubre de 2023 la vida que Cristil había construido con tantísimo esfuerzo empezó a desmoronarse y la situación empeoró tanto y tan rápido que pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. Y todo comenzó exactamente el 2 de octubre de 2023. Aquella mañana Cristil se despertó y encontró un mensaje de texto muy raro y totalmente inesperado procedente de alguien de su pasado. El mensaje era de un hombre llamado Jack Anthony Holland, que también utilizaba el nombre de Anthony algunas veces. Cristil había salido con él durante un tiempo antes de ir a la universidad, entre 1999 y 2000. Recordad que ahora estamos en 2023. Habían pasado más de 20 años. ¿Y por qué este hombre volvía a ponerse en contacto con ella? Bueno, pues el mensaje decía lo siguiente. Hola, Chris, soy Anthony. Espero que no te importe que te haya buscado. Voy a Boulder cada pocas semanas y pensé que podríamos vernos. ¿Te apuntas? Pero Cristil pasó de él muchísimo e ignoró el mensaje.
Podría haber contestado para rechazarlo, pero pensó que sería mucho menos complicado no responder en absoluto y no iniciar con él ninguna conversación. Sin embargo, al día siguiente Jack no se dio por vencido y le mandó otro mensaje. Y esta vez estaba claramente enfadado porque ella le había ignorado por completo. ¿Estás ahí? Deberías decir que sí cuando te hago una oferta. Da igual, he visto tus fotos, te has puesto gorda y seguro que tu marido perdedor no te quiere. Eres gorda y estúpida. Deberías suicidarte, no me hagas perder el tiempo. El mensaje era delirante, claro. O sea, primero le dice que sí quedan y luego se dedica a insultarla. Parecía el típico zumbao que no hace más que mandar mensajes estúpidos que no van a ningún sitio. Pues esto. Claramente la situación había pasado de 0 a 100 en unas horas y aquello no tenía ningún sentido. Porque Crystal ni siquiera había visto a Jack en muchos, muchos años. Literalmente, desde poco después de que terminara su relación en el año 2000. Y ahora, 2 décadas más tarde, volví a tener noticias suyas para decirle estas cosas tan extrañas. Así que Crystal lo dejó en visto durante 24 horas. ¿Y qué ocurrió? Pues que este hombre en esas 24 horas se volvió un auténtico psicópata. Es cierto que a lo largo de los años habían intercambiado algunos mensajes ocasionales, pero nunca habían sido coqueteos ni nada extraño. Eran simples conversaciones de cortesía de cómo te va la vida, espero que te vaya bien, a mí también, hasta luego y poco más. Después podían pasar varios años sin hablar hasta que uno de los dos volvía a escribir al otro un breve saludo en plan feliz Navidad o he visto un pájaro y me he acordado de ti, así que hola, ¿qué tal? Las fechas concretas que aparecen registradas de los últimos contactos que habían tenido eran en el año 2002, en el 2005, en 2010 y en 2016. Es decir, un breve intercambio de mensajes cada varios años, pero en octubre de 2023 ya habían pasado 7 años desde la última vez que hablaron. Por eso que hubiera encontrado su número y le hubiera enviado un mensaje no era en sí algo fuera de lo normal, pero lo que era raro es que los mensajes fueran en este sentido y además que se hubiera enfadado porque ella pasó de él. En fin, no sé. A ver, esto era raro, muy raro, pero claro, Christine no conocía al Jack adulto. No lo había visto desde la universidad y tal vez con los años este hombre se había vuelto agresivo, desagradable y así de raro. No tenía manera de saberlo. Por eso decidió no responder. Las palabras eran duras, sí, pero tampoco lo suficiente como para herirla personalmente, porque este hombre se la resbalaba completamente. Sin embargo, el 31 de octubre, el hombre insistió y le mandó otro mensaje. Y esta vez fue mucho peor porque el mensaje incluía una fotografía. La fotografía mostraba a Daniel, el marido de Christine, saliendo de un vehículo en el lugar donde trabajaba en Glendale, en Colorado también, y por la ropa que llevaba puesta, Christine pensaba que la imagen había sido tomada ese mismo día y enviada casi inmediatamente después. El mensaje decía: "Este es tu marido, conduce como una vieja lenta. No puedo creer que quieras tener relaciones con él", decía una cosa más gorda, pero no voy a reproducirla aquí. Más le vale conducir con cuidado, no querría encontrar una manguera transparente metida en su tubo de escape. El texto era confuso, estaba mal redactado, pero el mensaje en el fondo tenía una dirección única que era: sé quién es tu marido, sé dónde trabaja, puedo verlo cuando quiera. Y la última frase parecía una amenaza velada con el monóxido de carbono y la asfixia. No hace falta explicar por qué recibir aquel mensaje resultó aterrador para Cristil. La situación había pasado muy deprisa de ser un antiguo novio intentando retomar el contacto a convertirse en alguien que parecía vigilar de cerca a toda su familia, tan de cerca que había localizado el lugar de trabajo de Daniel, lo había reconocido y le había hecho una foto. Los 2 primeros mensajes no le habían molado un pelo, pero este es que era directamente inquietante y amenazante. Así que, sin saber bien qué hacer, Cristil pensó que lo más fácil era ir a la policía, porque todos queremos creer que nunca nos va a pasar nada malo, ni a nosotros ni a nuestras familias, pero oye, es que hay momentos en que estas amenazas dan un poquito de miedo y hay que tomar medidas. Así que yo creo que hizo lo correcto. El día de Halloween, el 31 de octubre de 2023, presentó una denuncia por acoso ante la policía de Bloomfield. Y sinceramente, pocos Halloween pueden resultar más inquietantes que aquel. En la denuncia decía lo siguiente: tengo un exnovio de hace muchísimo tiempo que de vez en cuando durante los últimos 20 años me ha encontrado en redes sociales o aplicaciones y se ha puesto en contacto conmigo. Nunca había supuesto ningún problema hasta este mes. Durante este mes he recibido numerosos mensajes de texto
y hoy he recibido un correo electrónico muy amenazante, tanto contra mí como contra mi familia. La situación ha escalado hasta el punto de que ha tomado una fotografía reciente de mi marido en su lugar de trabajo, y el acoso ya me parece que está pasando a ser bastante agresivo. La última vez que tuve contacto con esta persona fue hace 4 o 5 años, algo así. Fue a través de una aplicación de redes sociales y no volví a saber nada de él. Y este intento ha empezado hace más o menos un mes. Tengo un registro completo, conservo todos los mensajes, el correo electrónico y no he respondido ni he interactuado con él en ningún momento. Los mensajes comenzaron el 2 de octubre. Me proponía quedar con él, decía que me había encontrado porque me había buscado. Nunca le he dado mi número de teléfono y nunca le he dado mi dirección de correo electrónico. Luego le contó lo del mensaje de la foto y les dijo que estaba muy preocupada por su seguridad. Quería saber si existía alguna medida que pudiera tomar para protegerse de esa persona y qué opciones tenía. El agente le preguntó que qué sabía sobre Jack exactamente y Crystal respondió que era una especie de nómada. No creo que sea una persona sin hogar, pero después, desde principios de octubre, pagué varios servicios de búsqueda de antecedentes por Internet y parece estar constantemente moviéndose de un lugar a otro. Y no encuentro ninguna dirección actual de él en Colorado. Pero está claro que se encuentra en Colorado. Y además, el número desde el que me escribió ni siquiera aparece registrado a nombre de nadie. No sé si es oculto, falsificado o es de un móvil de prepago. Y no quiero responderle porque mi instinto me dice que no debo interactuar con él en absoluto. Parece creer que seguimos teniendo algún tipo de relación 20 años después, cuando ni siquiera lo he visto en todo este tiempo. Y todo esto resulta obsesivamente extraño. Y el agente estuvo completamente de acuerdo. Y añadió que probablemente existían muchas razones por las que el comportamiento de Jack había sido tan errático durante años, pero que no podían saberlo hasta que no hablaran con él. Y por el momento, aquello era todo lo que podían hacer. Unos días después, sin embargo, el caso fue asignado finalmente a un investigador, el detective Martínez. Pero para entonces Jack ya había enviado más mensajes. Y en uno de ellos escribió: la matrícula de tu coche ha caducado, deberías arreglar eso. Y además añadía un comentario bastante vulgar. Y más allá de la vulgaridad del comentario, lo realmente inquietante era que Jack tenía razón. Cuando Christine comprobó su matrícula, descubrió que efectivamente había caducado un mes antes. Si las fotografías de Daniel en su trabajo no hubieran sido lo suficientemente perturbadoras como para convencerla de que Jack estaba cerca y la vigilaba, aquello ya, por supuesto, terminó de confirmar que estaba observando todos sus movimientos y que tenía acceso a información bastante privada, y cada día parecía actuar con más descaro. Y a partir de ahí los mensajes no pararon de llegar y cada vez eran más obscenos. Y el colmo llegó el 4 de noviembre cuando recibió un mensaje de un número desconocido que decía: hola, he visto tu anuncio con tu número de teléfono donde insinuabas que querías mantener relaciones. Y lo que eso significaba es que no solo la estaba acosando Jack, sino que había puesto su número de teléfono en internet, haciéndose pasar por ella y anunciando falsamente que quería encuentros. Y como resultado de aquello, un montón de hombres desconocidos empezaron a ponerse en contacto con ella para intentar quedar. Y aunque la policía estaba trabajando en el caso, todo parecía avanzar demasiado despacio si se comparaba con la velocidad a la que escalaba el acoso. El detective no entrevistó formalmente a Crystal hasta el 7 de noviembre, y para entonces ya llevaba muchos días soportando un hostigamiento constante. La entrevista sirvió para recopilar información y planificar los siguientes pasos, pero no parecían estar haciendo nada para detener lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. 2 días después, el 9 de noviembre, Crystal tenía una cita con el dentista. Ella estaba intentando seguir adelante con su vida e ignorar todo lo que estaba ocurriendo, mantener su rutina, esperando que Jack finalmente se cansara y la dejara en paz. Pero, por supuesto, esto no ocurrió. Aquel día, Crystal recibió otro mensaje de texto. Y esta vez le decía: te vi en el dentista. Me gustan los dientes limpios para mí. Y otro comentario obsceno. Crystal inmediatamente se lo comentó al detective que llevaba su caso porque una vez más Jack había acertado de pleno. Ella había estado en el dentista ese mismo día y no había forma de que él lo supiera a menos que hubiera estado observándola y vigilándola. Y aquel mismo día el detective que llevaba el caso logró un avance bastante significativo, y es que los mensajes que le enviaba a Crystal no pertenecían a un número de teléfono real. Era el número de una aplicación que permite descargar números aleatorios y mientras el usuario tenga conexión Wi-Fi
Puede enviar mensajes a cualquier persona simulando un número que no es el suyo. Y además la aplicación es gratuita e ilimitada. Por eso Christine no hacía más que recibir mensajes a pesar de que había bloqueado a Jack. Supongo que muchos de los que vivís en España, no sé si esto pasa en otros países, recibís muchas llamadas de spam, números que bloqueáis y la misma operadora o la misma empresa sigue enviando llamadas y mensajes una y otra vez. Y es por este tipo de aplicaciones. Y otra información que obtuvo el detective es que el operador telefónico desde el cual se conectaba el teléfono era Verizon. En aquel momento ninguno de estos datos parecía tener especial relevancia, pero más adelante sí cobrarían cierta importancia. Por ahora, recordadlo solo. Tras el incidente del dentista, durante unos días todo pareció bastante tranquilo. Los mensajes dejaron de llegar y Christine empezó a sentirse un poquito más tranquila, pero un poquito solo. Pero la sensación de seguridad le duró poco porque el 13 de noviembre recibió otro mensaje. Habían pasado aproximadamente 6 semanas desde aquel primer extraño mensaje de octubre. Esta vez el mensaje era bastante más largo. Os voy a tratar de leer un extracto de este mensaje sin que pierda sentido. A ver, el mensaje decía: él no te merece, tú lo sabes. Él no te satisface. Por eso sigues teniendo otros hombres por ahí. Eres una guarra y yo sé cómo satisfacerte. Te veo coqueteando con camareros, casi suplicando. No sé cuántos hombres tienes, pero yo voy a salvarte. Sé que él nos mantiene separados. No perteneces a esa casa. Me perteneces a mí. Me desharé de él y entonces podremos estar juntos. Así de fácil. Luego dice otra serie de cosas que no vienen al caso y dice posteriormente: dame una señal y él no volverá a casa. Todas las mujeres casadas con las que me he acostado querían librarse de sus maridos. Yo lo haré por nosotros. Ayúdame a deshacerme de él y podremos estar juntos tal y como tú quieres. Sé que quieres ser libre y vivir como realmente eres. Voy a salvarte. Ayúdame a quitarlo de en medio y podremos marcharnos juntos. Tú no lo quieres, sé que me quieres a mí. Y bueno, el mensaje sigue, pero lo relevante es esto. En el mensaje, además, daba a entender que llevaba semanas infiltrado en el trabajo de Daniel y que podía hacerle daño cuando él quisiera. Así que Christine, muy asustada, volvió a contactar nuevamente con la policía para enviarles este mensaje. Y fue entonces cuando los agentes acudieron de inmediato al lugar de trabajo de Daniel. Y al mismo tiempo, otros policías se dirigieron a la vivienda familiar, donde en ese momento se encontraba Christine completamente aterrorizada. Querían asegurarse de que todos estuvieran bien y de que no existía una amenaza inmediata. Y para sorpresa de muchos, no encontraron ni una sola prueba de que Jack hubiera estado allí. No había evidencias de que hubiera entrado en el edificio de Daniel, ni de que hubiera estado presente allí en ningún momento. Quizás simplemente había observado desde el exterior del mismo modo que parecía haber observado la vivienda familiar. Pero evidentemente, si no había estado ni dentro de la casa ni del trabajo de Daniel, la amenaza física se diluía un poquito. Además, los investigadores señalaron que el propio mensaje indicaba que todo dependía de Christine, y ella jamás le había dado ninguna autorización ni ninguna señal para que actuara contra su marido. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a surgir algunas incógnitas en la investigación. La policía consiguió localizar dos de las direcciones más recientes de Jack, una en Idaho y otra un poco más reciente aún en Utah. Sin embargo, más allá de mantener el expediente abierto y de atender las llamadas de Christine, no parece, o a mí no me lo parece, que estuvieran haciendo mucho para detener la actividad del acosador. Pero Christine estaba tan asustada y daba tantísimo la lata que finalmente los investigadores se deciden a pedir una autorización judicial para poder obtener información sobre todas las direcciones de correo electrónico y de teléfono de Jack. Pero al enviar la solicitud cometen una serie de errores y el juez y la operadora les devuelven el formulario y les dicen que tienen que empezar de nuevo. Crystal, que estaba hasta el moño de que no se hiciera nada, había contratado un detective privado por su cuenta y se presentó en comisaría con un expediente propio lleno de información sobre Jack. Hay que recordar que Crystal era una mujer muy inteligente y había logrado un montón de información, porque ella sabía que las cosas en este punto no se iban a arreglar solas. Sin embargo, a pesar de haberle entregado a la policía un dossier con la información de dónde se encontraba Jack,
sus números de teléfono asociados e incluso las matrículas de sus vehículos, nadie se puso en contacto con Jack. Ni un solo investigador. Y mientras, evidentemente, Christine estaba cada día más asustada no solo por ella, sino también por toda su familia, especialmente por sus hijos, que en aquel momento tenían 8, 11 y 14 años. Porque estaba claro que si Jack había conseguido saber dónde estaba el trabajo de Daniel, cuándo iba el dentista a ella, su matrícula, si estaba caducada o no, dónde vivían, estaba claro que iban a saber perfectamente cuál era el colegio de sus hijos. Estaba tan sumamente aterrorizada que incluso se llegó a perder el festival de danza de una de sus hijas. Y aquello fue especialmente doloroso para ella porque le encantaba la danza y le encantaba que sus hijas bailaran, pero no quería estar allí. Tenía muchísimo miedo de que Jack estuviera presente en aquel festival, en una situación que ella no pudiera controlar, y no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Christine estaba en este punto ya tan paranoica que decidió instalar cámaras no solo en el perímetro de la casa, sino también dentro, y además compró un arma. Y aunque no querían asustar a los niños, entre ella y Daniel elaboraron un plan de emergencia. Se aseguraron de que sus hijos supieran qué hacer si un desconocido se les acercaba en la calle o si alguien aparecía en el colegio diciendo que quería recogerles. Y además, Christine tomó la determinación de no permitir que Jack destrozara sus vidas. Al menos era ese objetivo, pero los mensajes seguían llegando y cada vez eran peores. Y así llegamos al 14 de diciembre de 2023, a las 12:03 del mediodía, cuando Daniel Krug llamó al departamento de policía de Broomfield. Los agentes ya sabían perfectamente quién era, conocían su caso y el de Cristil, claro, conocían al acosador y las amenazas y todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Por eso, cuando recibieron la llamada, asumieron que se trataba de otro mensaje amenazante enviado por Jack. Pero Daniel no llamaba por eso. Llamaba porque estaba preocupado por su mujer. My name is Dan Krug. I don't think this is an emergency, but this feels really weird. My wife isn't responding to text messages or phone calls. En aquel momento seguía trabajando y estaba hablando desde su número de teléfono del trabajo. Le explicó a la policía que Cristil llevaba aproximadamente 3 horas sin responder ni a sus llamadas, ni a sus mensajes, ni tampoco a los de su familia, y eso no era nada propio de ella, y menos aún teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando, porque ella siempre, siempre, siempre mantenía el contacto. Daniel explicó que Cristil le había dicho que aquella mañana tendría una reunión con el detective Martínez. Hasta ahí, nada raro. Pero 3 horas después a él le parecía demasiado tiempo para que no le hubiera enviado ni un solo mensaje diciendo que la reunión se había alargado o que seguía en comisaría. Y entonces llamó para confirmar que seguía allí en la comisaría reunida con Martínez y que él simplemente se estaba volviendo un poco paranoico. La operadora de la comisaría le dice que se van a poner en marcha enseguida y que van a mandar a alguien a la casa. Y él dice, ahora mismo no puedo concentrarme aquí en la oficina, voy a terminar lo antes posible y voy a marcharme a casa. Tardaré unos 45 minutos en llegar. Y la operadora le dice que de acuerdo, que le van a mantener informado y que un agente se va a poner en contacto con él. La llamada preocupó enormemente a quienes estaban en la comisaría porque había un problema. El detective Martínez no tenía programada ninguna entrevista con Cristil aquel día, ni por la mañana, ni por la tarde, ni en ningún momento. Inmediatamente enviaron agentes a casa de Cristil y Daniel para realizar lo que en Estados Unidos se llama una comprobación de bienestar, no es otra cosa que un agente o un par de agentes se presenten en una vivienda para verificar que están todos bien. Probablemente no sería nada y Daniel estaba exagerando, pero decidieron comprobarlo por ellos mismos. Cuando los primeros agentes llegaron a la vivienda y llamaron a la puerta principal, no respondió nadie y no veían movimiento en el interior, y tampoco se veía nada a través de las ventanas. Así que los policías se acercaron a las ventanas delanteras, intentaron mirar dentro, volvieron a llamar, golpearon los cristales, porque pensaban que quizá Cristel estaba durmiendo o en la ducha o no les había oído, pero seguían sin haber respuesta. Así que decidieron ir hacia la puerta del garaje, que tenía unas pequeñas ventanitas en la parte de arriba, y fue entonces cuando, subidos a un coche, se asomaron. Vio a una mujer tumbada boca arriba, sin moverse, sin responder y rodeada de un charco de sangre. Así que el policía, corriendo, avisó a los servicios de emergencia para que atendieran a la mujer que estaba tumbada en el suelo del garaje.
Tras forzar la puerta lograron entrar en la vivienda y llegar hasta ella, pero no tenía pulso. Aún así, el cuerpo seguía caliente al tacto. Los equipos médicos intentaron hacer todo lo posible por salvar la vida de Christine, pero era demasiado tarde. A las 12:43, Christine fue declarada oficialmente muerta. Los investigadores, a la vista de la escena del crimen, comprendieron que aquello no había sido un accidente. Sabían que a Christine la habían matado. La evidencia era muy clara porque tenía una puñalada cerca del lado izquierdo del pecho y además en el informe policial escribieron que había heridas importantes en la parte derecha de la cabeza cerca de la sien. Pero más allá de las heridas, la escena del crimen llamó poderosísimamente la atención de los investigadores porque había muchísimas cosas sospechosas. En primer lugar, no existían señales de entrada forzada en ningún punto de la vivienda. De hecho, los propios policías tuvieron que derribar la puerta para entrar. Ninguna ventana estaba rota, todas las puertas estaban cerradas y la vivienda estaba sellada como si fuera un castillo. Y aunque aquello ya resultaba extraño, el detalle más llamativo estaba en la cámara del timbre de la puerta principal. Alguien había colocado cinta adhesiva sobre el objetivo. Era evidente que quien hubiera entrado en la vivienda se había asegurado deliberadamente de no quedar grabado en aquella cámara de seguridad. Y no era la única cámara. Como ya os he dicho, había cámaras por toda la casa, tanto en el interior como en el exterior. Y todas las cámaras habían permanecido apagadas durante bastante parte de ese día, concretamente durante el periodo en el que acabaron con Christine. Pero había una cámara, la de la puerta principal, que no había sido apagada, sino que le habían puesto una cinta encima. Y mientras revisaban las grabaciones, los investigadores descubrieron algo todavía más raro. Horas después del crimen, las cámaras que habían dejado de funcionar volvieron a activarse misteriosamente. Y era una coincidencia un poco rarita. Otro aspecto importante era el lugar en el que apareció el cuerpo de Christine. A Christine la encontraron al pie de las escaleras del garaje. Estaba junto a su bolso y sus llaves. Todo parecía indicar que estaba a punto de subir al coche y salir de casa. Y dentro de su bolso, además, llevaba el arma aquella que había comprado. Y eso es bastante significativo porque ella siempre estaba alerta, estaba muy, muy nerviosa, y si hubiera detectado algo raro o algún extraño, hubiera sacado el arma del bolso. Así que la pregunta era, ¿cómo había conseguido alguien entrar en la vivienda sin dejar señales de entrada forzada? ¿Cómo sabía que ella estaba sola en casa en ese momento? ¿Cómo había logrado acercarse a ella sin que ella se diera cuenta? ¿O cómo se había acercado a ella sin que ella sospechara? Y evidentemente, de la primera persona de la que sospecharon fue Jack, porque tenía un posible motivo, tenía los medios y parecía haber tenido la oportunidad. Llevaba meses acosándola y conocía todos sus movimientos. A simple vista parecía un caso sencillísimo. Y mientras los investigadores estaban trabajando en la escena del crimen, apareció la madre de Christine, que en cuanto se enteró de lo que había ocurrido entró en shock. Y también apareció Daniel, que estaba convencidísimo de que quien había hecho eso era Jack. Cuando le preguntó a la policía que quién pensaba que había podido acabar con la vida de Christine, él dijo que estaba completamente convencido de que había sido Jack porque no había ninguna otra explicación. Y Daniel aseguraba que como conocía todas las rutinas, era más que probable que Jack supiera la pequeña franja horaria que existía entre el momento en el que Daniel salía a trabajar y en el momento en el que Christine estaba sola en casa antes de salir hacia su trabajo. Así que, con todas estas evidencias, la policía de Utah se presentó en el domicilio de Daniel muy pocas horas después de que encontraran el cuerpo de Christine. Lo primero que los agentes hacen cuando entran en casa de Daniel, que está estupefacto, es preguntarle si conocía a Christine Krug. Él, por supuesto, dijo que sí, y luego le preguntaron si conocía a Daniel y él dijo que no. Le preguntaron que de qué conocía a Christine y él le dijo de qué la conocía, que había sido su novia y que lo había sido hacía muchísimo tiempo. Él dice que fue su primera novia. Y mientras estaban hablando con él para que conociera todo lo que había pasado, le pasaron con un investigador de la comisaría de Broomfield y fue este hombre el que le dijo a Jack que tenía una orden de alejamiento contra Christine
que había sido emitida por la comisaría de Broomfield, que es donde vivía Christine, y Jack estaba flipando porque no sabía absolutamente nada del tema. Es más, cuando le preguntaron qué estaba haciendo durante la franja horaria en la que se supone que habían acabado con Christine, él les dijo que había estado comprándose una sudadera en una tienda cercana a su domicilio. Tenía el recibo y la hora, y es que además la distancia entre Broomfield y la casa de este hombre en Utah era de unas 8 horas en coche. Era completamente imposible que este hombre hubiera ido hasta Broomfield, acabado con Christine, vuelto a Utah, comprado la sudadera y vuelto nuevamente a su casa. Era materialmente imposible. Investigaron todos los vuelos y tampoco había subido a ningún vuelo, o sea que Jack tenía una coartada perfecta. Y pocas horas después, además, las cámaras de tráfico que estaban cerca de la casa de Jack en Utah detectaron su matrícula y una imagen de él conduciendo a la hora en la que se supone que debería estar en Broomfield acabando con Christine. Así que, a partir de este momento, la policía de Broomfield estaba ojiplática diciendo, pero bueno, ¿y entonces qué leche ha pasado aquí? La policía no tenía ningún otro sospechoso. Es más, es que ¿quién iba a querer acabar con Christine, a la que llevaban acosando un montón de meses, si no era Jack? Así que la policía dijo, bueno, aquí tiene que haber gato encerrado, vamos a analizar los dispositivos electrónicos de este hombre a ver si encontramos alguna prueba que nos diga qué dirección tomar en la investigación. Y entonces decidieron que iban a pedirle al juez una orden para obtener los dispositivos electrónicos de Jack, pero Jack dijo, no, no, de ninguna manera, tomad todos los dispositivos, investigad lo que queráis, yo no le he mandado un solo mensaje a esta mujer en un montón de años. Y cuando los investigadores analizaron los dispositivos, no encontraron ninguna prueba de que hubiera contactado con Christine. Así que, si no se utilizaba ninguno de los dispositivos electrónicos de Jack, ¿quién estaba enviando los mensajes? Los detectives, como ya os he dicho antes, habían investigado el origen de los mensajes y lo único que tenían claro es que eran de un proveedor de telefonía que era Verizon y que los mensajes procedían de una aplicación que cambiaba los números de teléfono aleatoriamente. Y entonces los especialistas en informática forense empezaron a rastrear el origen de las comunicaciones. Y lo que descubrieron fue alucinante. Las pruebas demostraban que los mensajes habían sido enviados desde una red wifi cuya dirección no estaba en Utah, que era donde vivía Jack, sino que procedían de una dirección situada en Glendale, en Colorado. Y esa dirección era muy, muy importante porque correspondía exactamente al lugar de trabajo de Daniel, el marido de Christine. Y la cosa no terminaba ahí. Los detectives también descubrieron que todos aquellos mensajes supuestamente enviados por Jack habían salido de un teléfono desechable comprado con una tarjeta regalo registrada a nombre de Daniel. Y ese teléfono utilizaba el servicio de Verizon. Mirad, hay gente que es completamente retrasada mental. Mirad, es que de verdad hay delincuentes que son imbéciles. Se curra un plan maestro, los mensajes, las llamadas, el novio, las fotos, el acoso, las cámaras de seguridad, las horas. Y compra un teléfono desechable con una tarjeta regalo a su nombre y manda los mensajes desde su trabajo. Es que hay que ser imbécil. Oye, y que yo me alegro, ¿eh? Así que los policías llamaron a Daniel a la comisaría y le dijeron que sabían perfectamente que esos mensajes y esas llamadas habían sido emitidos desde su lugar de trabajo. Él dijo que Jack había estado allí, puesto que le había sacado una foto, y que era muy fácil acceder al wifi de su trabajo, porque la contraseña estaba pegada en la sala de visitas. Pero los policías no se creyeron absolutamente nada. Sabían que Jack no había podido ser, porque evidentemente tenía una coartada perfecta, y sabían que alguien que había estado muy cerca de Christine le había mandado mensajes diciéndole dónde estaba, cuándo, cómo, y eso era bastante probable que pudiera haber sido Daniel, porque todos esos detalles los conocía a la perfección. Todas las pistas conducían a Daniel y ninguna
conducía Jack. Y además, los investigadores descubrieron que el matrimonio de Crystal y Daniel estaba pasando por ciertas dificultades. Es más, que Crystal estaba pensando en divorciarse cuando uno de sus hijos llegara a un determinado curso escolar que no ha trascendido, pero no quedaba mucho tiempo para ello. Y además de todas las pruebas ya acumuladas contra Daniel, los investigadores descubrieron otro dato. Solo 2 personas tenían acceso a los códigos de seguridad del sistema de cámaras de la vivienda, Crystal y Daniel. Crystal difícilmente iba a apagar las cámaras justo antes de que acabaran con ella, y eso dejaba a una única persona posible. Cuando le preguntaron que por qué todas las cámaras habían sido apagadas esa mañana menos una, Daniel ni siquiera fue capaz de ofrecer una explicación. Se quedó completamente mudo. Es que hace falta ser tonto de verdad, ¿eh? Y además había otro dato importante, y es que aquella mañana había llegado tarde al trabajo, lo que le proporcionaba el tiempo necesario para acabar con Crystal y presentarse después en la oficina como si no hubiera ocurrido nada. Así que los investigadores le pidieron a Daniel que reconstruyera con precisión todo lo que había hecho aquel 14 de diciembre. Y él dijo que aquella mañana había empezado como todas las mañanas, que normalmente era Crystal quien llevaba a los niños al colegio, mientras él terminaba de prepararse para ir a trabajar. Cuando ella regresaba a casa, él ya se había marchado a la oficina. Pero aquel día seguía en casa cuando Crystal volvió de dejar a los niños. La razón, según él, es que tenía una indisposición y estaba en el baño. Dijo que había estado atrapado en el baño y que por eso llegó tarde al trabajo. Insistió en que era una simple coincidencia y que Crystal también se sorprendió al verle allí. Sin embargo, según él, no ocurrió nada destacable. Hablaron un momento antes de que él se marchara a trabajar y dice que aquella fue la última vez que la vio con vida. Después le mandó algunos mensajes de texto, entre ellos el mensaje en el que Crystal decía que iba a reunirse con el detective Martínez aquella mañana. Y a partir de ahí, dice Daniel, que ella dejó de responder a los mensajes. Y fue entonces cuando llamó a la comisaría para ver si alguien podía acercarse a la casa para ver si Crystal estaba bien. Pero durante la entrevista esta ocurrió algo un poco significativo, y es que Daniel empezó a mostrarse bastante inquieto. Hasta ese momento había sido un marido desconsolado y bastante colaborador, pero ahora se mostraba bastante impaciente. Así que les dijo a los investigadores: esto es lo que pasó, si no van a detenerme, me voy. La policía le dejó marchar y mientras aprovecharon para hacer entrevistas con todos los familiares y conocidos de Crystal. Y en estas entrevistas quedó clarísimo que Crystal daba por acabada la relación, que estaba segura de que se iba a divorciar, que no era algo que estuviera planteándose, valorando opciones. No, no, no. Estaba planificándolo activamente. Y era solo cuestión de poco tiempo que la petición de divorcio se hiciera realidad. De hecho, el padre de Crystal le contó a los agentes que apenas 3 días antes de la muerte, ella había enseñado unas fotografías que estaba guardando en una carpeta del móvil para utilizarlas en una futura batalla judicial por la custodia de los niños, porque ella quería la custodia completa. En el informe policial nunca se especificó qué mostraban exactamente aquellas imágenes. El caso, fuera lo que fuera, es que parece ser que esas imágenes le iban a dar la custodia a Crystal, o que tenía muchas oportunidades de conseguirla. Y la madre de Crystal además añadió que Daniel no quería separarse bajo ningún concepto, pero que no había manera de parar a Crystal. Y que incluso en los meses previos a su muerte había comenzado a reorganizar las cuentas bancarias. Y la madre de Crystal también comentó una cosa que a los investigadores les pareció espeluznante, y es que solo 2 días después de la muerte de Crystal, Daniel ya estaba hablando de vender la casa. Y no solo eso, había empezado a deshacerse de la ropa y de las pertenencias de Crystal. Es como si intentara borrar su vida de un plumazo. Qué horror, de verdad. Y además es que Daniel mostraba una actitud un poco rara, porque no parecía hecho polvo solamente delante de la policía, no hablaba de Crystal, no hablaba de sus hijos, no parecía hundido ni en duelo ni nada. Daniel estaba obsesionado con el hecho de que la policía le estuviera investigando, y al parecer era su monotema. No hablaba de otra cosa. Y el golpe definitivo para la investigación llegó cuando los detectives revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos. En estas imágenes no aparecía ninguna persona desconocida entrando o saliendo de la vivienda de Daniel y Crystal. Solo aparecían ellos y sus hijos. A partir de ahí, los detectives elaboraron una teoría de lo que había ocurrido,
Creían que Daniel sabía perfectamente que era cuestión de tiempo que Christine le abandonara. Lo sabía todo el mundo. Así que entró en pánico, decidió hacerse pasar por Jack y comenzó a acosar a Christine, enviándole mensajes, insultándola, humillándola y escribiéndole un montón de barbaridades. Los investigadores creen que esto lo hizo intentando recuperar a su mujer. Puede sonar absurdo, y lo es, pero Daniel en su cabeza pensó que aquello era bastante lógico. Pensó que si ella estaba atemorizada recurriría a él para intentar protegerla. Pero no, ella acudió a la policía como es lo normal. Pero como este hombre no era muy listo, en lugar de parar al ver que su estrategia no había funcionado, pues siguió acosándola y cada vez con más violencia. Entonces, Crystal, que estaba asustadísima, instaló cámaras, se compró un arma, avisaba a la policía cada 2 por 3, contrató un detective privado. Y claro, con todas estas medidas, Daniel era consciente de que tarde o temprano acabarían descubriéndole y que entonces sí que iba a tener complicadísimo quedarse con la custodia de sus hijos. Y como era tan listo, tan listo, tan listo, pensó que la solución era acabar con su mujer. Según los investigadores, Daniel desconectó todas las cámaras de la casa menos una, le puso cinta adhesiva a la cámara del timbre y, como sabía los horarios de Crystal, pues decidió estar en casa cuando ella volviera. Y entonces, según la reconstrucción, cuando ella se dirigía al garaje de la casa, Daniel la golpeó repetidamente en la cabeza. Los golpes la dejaron inconsciente y después le clavó un cuchillo directamente en el corazón. Evidentemente, Crystal no lo vio venir, no tenía ni idea de que su marido fuera a hacerle daño aquella mañana y la sorprendió por completo y la pilló completamente desprevenida. El objeto exacto que se utilizó para golpearla sigue siendo desconocido. La investigación simplemente pone objeto contundente. Y dado que el ataque ocurrió en un garaje, podría haber sido prácticamente cualquier cosa. Según la teoría de los investigadores, después de acabar con Crystal, Daniel utilizó el teléfono de ella para enviarse mensajes a sí mismo, este mensaje de que había quedado con Martínez, y después se fue a trabajar como cualquier día, sabiendo que su esposa, la madre de sus 3 hijos, yacía muerta en el garaje de su casa, desangrándose pocos días antes de Navidad. En fin, de verdad es que se me ponen los pelos de punta. Y claro, como había una montaña de pruebas contra él, Daniel fue detenido el 16 de diciembre, solo 2 días después de la muerte de Crystal. Fue acusado de asesinato en primer grado, acoso y suplantación de identidad con fines delictivos. Y por supuesto, Daniel se declaró inocente de todos los cargos. Aproximadamente 1 año y medio después, en abril de 2025, comenzó el juicio. Durante el juicio, la acusación sostuvo que Daniel había perdido completamente el control y que el resentimiento contra Crystal por querer el divorcio se había transformado en ira y que había estado durante meses preparando aquella muerte. En el juicio además se repasaron muchísimas pruebas, muchas ya conocidas, pero aparecieron 2 elementos nuevos que fueron especialmente importantes. El primero, el contenido del teléfono de Daniel, que mostraron que el 13 de diciembre, el día anterior a la muerte, había realizado varias búsquedas en Google relacionadas con lesiones en la cabeza y pérdidas de conciencia. Entre ellas, ¿cuándo una lesión en la cabeza es motivo de preocupación? ¿Con qué fuerza hay que golpear a alguien en la cabeza para dejarlo inconsciente? ¿O cuánto tiempo puede permanecer una persona inconsciente sin sufrir daño cerebral? En fin, esto es difícil que sea una coincidencia, ¿eh? Y la segunda revelación fue un testimonio de una antigua novia, una mujer con la que Daniel había salido durante la adolescencia y los primeros años de universidad. La relación nunca había sido especialmente seria porque eran muy jóvenes y ambos siguieron caminos distintos finalmente. Ella dejó de sentirse interesada en él y decidió romper la relación, pero Daniel no aceptó bien la ruptura. No entendía por qué ella quería acabar con aquello, y ya fuera por celos, venganza, sensación de protección o una mezcla de todo, le dejó bastante claro que estaba cometiendo un error. Y poco después de la ruptura empezaron a llegarle mensajes extraños, supuestamente enviados por diferentes personas, pero todos tenían algo en común. Eran amenazantes, abusivos, inquietantes, y al principio ella pensó que los amigos de Daniel eran súper leales y que se estaban poniendo de su lado tras la ruptura, pero más tarde descubrió que no habían sido sus amigos sino él. ¿Os suena esto de algo? Los mensajes se volvieron tan aterradores
que finalmente esta chica decidió acudir a la policía pidiendo ayuda y acabó obteniendo una orden de protección contra Daniel. Todo esto había ocurrido en 2001, más de 20 años antes, pero el patrón era exactamente el mismo. Y lo más alucinante de todo es que no fue la policía la que encontró a esta chica, sino que fue esta chica la que acudió a la policía para contar todo lo que había vivido en el año 2001 y cómo este hombre la acosó, la amenazó, la intimidó y ella se sintió completamente hecha polvo durante un montón de meses. Y esto fue el último clavo sobre el ataúd de un hombre que terminó condenado por un jurado en menos de un día de deliberación. Y el jurado le declaró culpable de 4 delitos: un cargo de asesinato en primer grado, 2 cargos de acoso y uno de suplantación de identidad. Y la sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bien merecido se lo tiene, la verdad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso horrible, un caso que me parece especialmente triste por los hijos de Cristil. La identidad de los niños permanece oculta, cosa que me parece estupendamente bien, porque bastante han sufrido los niños que se han quedado sin madre y sin padre porque está cumpliendo cadena perpetua. Tampoco ha trascendido con qué familia están viviendo. No se sabe si están viviendo con los padres de Daniel, que no sé nada de sus padres, no sé si siguen vivos o si están casados, o si están viviendo con el padre o la madre de Cristil, porque los padres de Cristil están separados desde que ella era bastante pequeña y la madre se volvió a casar y el padre se volvió a casar, ambos tienen pareja, pero no sé si los niños están con ellos o dónde están los niños. No ha trascendido la información. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy, un caso horrible, un caso que supongo que se habrá hecho bastante largo. Espero que no se os haya hecho pesado y espero también que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y bueno, todas estas cosas. Recordad que tengo otro canal que se llama Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.